Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Si recordáis, en el mes de febrero, los primeros de febrero, tuve la oportunidad de comentar sobre todo el versículo 6 con todos vosotros, lo que el apóstol Juan quiere o nos está retando con este versículo, y el reto es a vivir como el Señor Jesucristo. La lectura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está en mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y ahora el apóstol dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo creo que si decimos que le amamos y si le decimos que permanecemos en el Señor, pues debemos de caminar y nuestra vida debe de parecerse a la suya. Debemos andar como Él anduvo. ¿Sabéis que esta carta, y la señora también la estáis estudiando, es una carta pastoral? Y Juan quiere proteger a sus lectores, a sus amados hijos en la fe, y quiere confirmarlo en la fe cristiana. Y define muy bien su propósito al escribir esta carta. Cuando él está escribiendo, pues quiere dejar bien grabado en los corazones de los creyentes algunas verdades que son para disfrutarlas, que son para vivirlas y disfrutarlas. Y él dice: que vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 1, el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero él también dice que no pequéis. Él quiere, el apóstol, que vivamos, todos los creyentes, vivamos en santidad, pero que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Le hemos leído en el capítulo 2, versículo 1. Y él también quiere afirmar y quiere asegurar que tenemos vida eterna, que no hay confusión, que no hay nadie ni nada que pueda quitar de nuestro pensamiento la seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Quiero que sepáis que tenéis vida eterna. En el capítulo 5, versículo 13. Y ya en el capítulo 5, el versículo 20, el apóstol quiere asegurar que lo que estamos viviendo no es una fantasía religiosa, sino que estamos viviendo en el verdadero, que estamos viviendo en el Señor Jesucristo. Lo leemos este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sigue diciendo: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y este es la vida eterna. Así que el apóstol Juan, además de pastorear a la Iglesia, quiere retar a los creyentes, como nosotros
nosotros, los creyentes de esta época también, sencillo, a vivir como Cristo vivió. El versículo 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es verdad que un nuevo nacimiento, la persona a raíz de su conversión, pues a partir de ese momento, de ese nuevo nacimiento espiritual, a partir de una conversión genuina, pues hay algo que nos está exigiendo una vida nueva. Y es bueno y necesario testificar de nuestra fe, dar testimonio del Señor Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero no es suficiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe vivir como Cristo, debe actuar como él actuó. Podría poner varios ejemplos, pero hay uno que me venía a mi mente cuando estaba pensando en este versículo y en estas palabras: debe andar como él anduvo. Un día estábamos alguna familia junta y estábamos viendo una abuela, comentándolo con nosotros, estaba viendo a su nieto andar. Dice: mira cómo anda fulanico, mira cómo anda la niña. Dice: exactamente igual que su abuelo. El niño iba andando por allí, paseando así un poquito, tendría 7 o 8 años, con las manos atrás y los pasos como su abuelo. Si lo veías por la espalda, parecía exactamente su abuelo. Y qué bueno, ¿verdad? Parecerse, andar como debemos de andar, pareciendo a nuestro gran Padre Celestial. Hay varios aspectos de la vida de Cristo que hemos podido ver y aprender a vivir, de cómo se debe vivir como Cristo vivió. Y el primer aspecto que nosotros estuvimos viendo en aquel momento era que deberíamos amar como Cristo amó. Y creo que se nos quedó bien, o por lo menos tratamos de explicar bien cómo debemos amar, cómo el Señor nos ha enseñado a amar como Cristo amó. El segundo aspecto era pensar como Cristo pensó. Todos nosotros, o en nuestro pensamiento, debe estar la forma de cómo pensaba nuestro Señor Jesucristo. Así que, para amar como Cristo amó, pues tengo que pensar como Cristo pensó. En tercer lugar, debo servir como Cristo sirvió. Y naturalmente no estamos, esto ya fue una cosa que comentamos en otro momento y no lo vamos a explicar en estos momentos. Servir como Cristo sirvió. Ahora el Señor, hablando con sus discípulos, le dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y tenemos muchos ejemplos con la palabra, aparte de sus ejemplos personales que nos describe el Evangelio, pero también los escritores del Evangelio, de cómo debemos hacerlo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No es el que se sienta a su lado, mas yo estoy con vosotros como el que sirve, dice el Señor, siempre como el que sirve. Pablo nos recomienda a los creyentes lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad hemos sido llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, dice el apóstol en Gálatas. Así que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo,
Y andar como Él anduvo nos lleva a amar como Cristo amó, a pensar como Él pensó, a servir como Cristo sirvió. Pero hay un cuarto aspecto que no comentaba entonces y que brevemente me gustaría comentar en este momento. Y es el de perdonar como Cristo perdonó. Como una continuación o como una extensión de su perdón en cada uno de nosotros, así también nosotros pues debemos perdonar como Cristo perdonó. Hay un pasaje de Mateo capítulo 9 que todos conocemos, pero que nos va a servir en esta noche para ilustrar el pensamiento. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados ya son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Al recordar este milagro de este paralítico, podemos apreciar que las primeras palabras del Señor a este hombre fueron: ten ánimo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En capítulo 9, versículo 2. El propósito de los que habían llevado a este paralítico, a esta persona impedida delante del Señor, no era precisamente para que le perdonara los pecados. Llevaron a este hombre con la intención de que, conociendo sus poderes de sanidad y sabiendo que él había estado sanando enfermos, curando enfermos, pues querían aprovechar esta circunstancia para que presentarle a este hombre para que lo pudiera sanar. Ahora, cuando el Señor Jesucristo actúa así, de forma distinta a lo que la gente pensaba, a lo que la gente pretendía, tenemos que entender que en ese momento le da lo primero que el hombre necesitaba. ¿Qué necesitaba? Es verdad que necesitaba sanidad, que necesitaba ser curado, y era algo extraordinario, maravilloso, y la intención de la gente era que se produjese aquella sanidad. Pero lo que el Señor le da es precisamente el perdón de sus pecados, lo que el hombre realmente necesitaba primero.
La condición del paralítico pues, es una gran ilustración de la condición humana. Aquel hombre era incapaz de ir al Señor por sí mismo. Él no podía acercarse. Tuvieron que llevarlo. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Y si consultáis pasajes paralelos, vieron todo el esfuerzo, toda la historia que tuvieron que hacer para acercar al Señor a aquel hombre y que se pudiera producir el milagro. Pero la impotencia encuentra su respuesta en la omnipotencia del Hijo de Dios, en Jesús. La impotencia de aquel hombre de acercarse al Señor por sí mismo encuentra, como digo, la omnipotencia del Hijo de Dios. Y claro, en ese encuentro, lo que el Señor le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero te perdona. Y esta es la acción del Señor Jesucristo. Y esto es lo prioritario que el Señor quiere para tu vida. La sanidad espiritual. Quiere el perdón de tus pecados. Primero te perdona y después te restaura. A veces nos gustaría no tener ningún problema, ni en la vista, ni en los pies, ni en el riñón, ni en el corazón, y pedimos por sanidad. Pero hay algo muy importante para el Señor que Él considera para ti y para mí. Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte, quiere sanarnos espiritualmente. Otra ilustración de cómo perdonó Cristo la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 24. ¿Recordáis el pasaje? Y el Señor está siendo crucificado. Y cuando hay unas palabras de intervención por parte del Señor, una oración por parte del Señor, son aquellas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y es conmovedora esta oración colectiva, porque no la está haciendo solamente por aquel que está injuriando, por aquella persona que le está crucificando. Padre, perdónalo. Es una oración colectiva para todos los que están en necesidad de perdón, porque no saben lo que hacen. Y el Señor se olvida de sus propios padecimientos corporales, de los sufrimientos atroces que vivía en esos momentos, y piensa en la necesidad de perdón de aquellos que estaban allí. Unos le crucificaban, otros le despreciaban, otros le habían abandonado, otros le estaban desechando, pero el Señor tiene palabras y lo que necesita, se acuerda de lo que es su gran necesidad. El perdón, queridos hermanos, y yo creo que todos los que lo hemos experimentado en nuestra vida por parte del Señor, el perdón no es una teoría religiosa, no es algo que se aprende en la Escritura y se aprende teóricamente. El perdón es algo que se experimenta, que se siente, que cuando sentimos la carga de nuestro pecado, de nuestra negligencia, de nuestros errores, pero cuando nos sentimos perdonados por nuestro amado Señor, sentimos esa descarga, sentimos esa paz, esa sensación de sentirnos totalmente liberados. No es el perdón una teoría religiosa, es una realidad que se aplica y se debe de extender en cada uno de nosotros.
que nosotros también debemos de aplicarla en nuestra vida. Tenemos que saber, como nuestro Señor, aplicarla a todos los que nos rodean. Aquellas palabras que decía Juan, que nos dice Juan en este versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, si realmente somos suyos, debemos de perdonar como el Señor Jesucristo perdonó. Cuando yo miro a la cruz y contemplo al Señor pronunciando estas palabras, perdónalo, veo que además de estar pagando por mi culpa, de estar siendo crucificado por mis pecados, Él está haciendo una oración también por mi perdón. Está haciendo una oración por mí y por mi perdón. Su oración es para que el Padre perdone a aquellos que le estaban quitando la vida, y con la oración hay comprensión de la miseria del corazón humano, porque no saben lo que hacen. Y es verdad que a veces podemos pecar contra un hermano, accionar de mala manera contra una persona, y lo podemos hacer unas veces por ignorancia, otras veces porque no sabemos lo que estamos diciendo o no sabemos lo que estamos haciendo, porque no saben lo que hacer. El Señor Jesucristo moría perdonando. Y moría perdonando a los que pecaron contra Él. Y ese es un principio por el cual vivir. En la cruz, el Señor Jesucristo revela su corazón compasivo, aún después de experimentar los peores tratos humanos. Y como decía antes, no es una teoría, perdón, una teoría religiosa, es una realidad que se aplica y que se extiende. Y que cada uno de los que le seguimos, los que queremos seguir en sus pasos, debemos también aplicarla y saber perdonar. Necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados por nuestros hermanos. Ahora, si el Señor me ha perdonado a mí con todo lo que yo le he ofendido, con toda mi rebeldía, con toda mi continua desobediencia a través de los años, yo no tengo derecho, no tengo ningún derecho a negar el perdón a ningún hermano. A nadie que haya podido pisarme, a nadie que me haya podido ofender, a nadie que me haya podido herir. Yo no tengo ningún derecho a no perdonar. Es que me ha hecho mucho daño. Es que ha hecho daño a mi familia. Es que ha hecho daño a mi hijo. Yo no tengo ningún derecho, ni tenemos ningún derecho. El Señor me ha perdonado y yo tengo que perdonar. Yo no tengo derecho a negar el perdón a nadie, a ningún hermano que me haya ofendido o me haya dañado en algún momento. Así que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe de perdonar como Él también nos perdonó. Una actitud de perdón es algo absolutamente bíblico. Es obedecer la palabra del Señor, es obedecer su mandato, es obedecer a las enseñanzas de la Escritura. Es, yo diría más, es una exigencia de la palabra de Dios para todos los creyentes. La palabra nos exige que nosotros, ¿verdad?, apliquemos el perdón y que nos aplique también el perdón a todos nosotros. El apóstol Pablo,
dice a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. El versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y esto no solamente se lo dice a los Efesios, se lo dice a los Filipenses, a los Colosenses. Él habla de cómo los creyentes tenemos que vivir en comunión, alabando a Dios, sirviéndole con alegría, no rompiendo la comunión los unos con los otros. Por tanto, porque el Señor Jesucristo nos ha cubierto con su gracia, nosotros debemos de esforzarnos todo lo que podamos para amar, para pensar, para servir y también perdonar como Cristo y seguir en sus pisadas y andar como Él andó. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, también nos recuerda: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Haya pues en vosotros este sentir, le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y creo, queridos hermanos, que aunque sea una pincelada de lo que es el perdón, en esta noche podamos valorar esta necesidad en todos nosotros, sepamos aplicarla, padre con hijo, hijo con padre, hermano, entre nosotros, entre la propia familia, entre la propia congregación, para que nuestra vida, en todo, ¿verdad?, podamos honrar y glorificar al Señor Jesucristo. En esta tarde la mayoría de los presentes aquí pues somos personas nacidas de nuevo y conocemos al Señor Jesucristo y por lo tanto pues tenemos la gran libertad de retarnos, porque este es un reto que nos trae la palabra del Señor a todos nosotros. Tenemos la libertad de retarnos en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó, debe perdonar como Él perdonó. Todos nosotros estamos siendo retados en esta noche y creo que es una buena oportunidad para acercarnos al Señor Jesucristo, pedirle perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, pedirle que nos perdone, pero también que entre nosotros no haya sensación de amargura, esa raíz de amargura en nuestro corazón, sino que sepamos arrancarla de cuajo y podamos acercarnos uno al otro en amor, en fidelidad y glorificando al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que Él nos ayude en esta noche a poder orar en libertad, que lo hagamos sinceramente y podamos también honrarle con esas actitudes. Todos sabéis que el próximo jueves esta reunión se trasladará al viernes, que ya será la primera
primera conferencia que tendremos con nuestro hermano Daniel Corral. Y ya no quiero más anuncios, ya lo que sigue en cuanto al aniversario, los ancianos de la Iglesia el próximo domingo pues lo anunciarán y lo dirán. No sabemos, algunos hermanos no están con nosotros, tus padres, Samuel. Están con la pintura, yo toda la semana pintando la casa. Con tareas de la casa, muy bien. Pues nada, lo echamos de menos también y damos gracias al Señor por los presentes y que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Si hay algún anuncio que queráis decir o queráis dar, pues es la oportunidad. Y si no, pues dediquemos este tiempo a la oración.